junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. La Dinama además lanza el Observatorio Ambiental. De estos y de otros temas tenemos para charlar con nuestro invitado, Alejandro Nario, que es Director Nacional de Medio Ambiente. Buenos días, gracias por venir, Nario. No, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien, antes de hablar del observatorio y del día en particular, queríamos preguntarte por una de las noticias de estos últimos días. Además, recién lo decíamos en el adelanto acá, que Tabaré Vázquez en la OIT dijo que no entiende la salida de Donald Trump, ¿no? Estamos hablando del acuerdo por el cambio climático. ¿Cómo lo recibiste esta noticia? Mal, mal. La verdad que, digamos, en el concierto internacional había la duda de hasta dónde iba a avanzar en lo que había planteado. Sobre todo porque Estados Unidos tiene un nivel de compromiso que lo llevan hasta el 2018-2019. O sea, el proceso en cómo va a revertir algo que ya era un compromiso internacional no es del todo claro. Pero bueno... Dice que es un invento esto del cambio climático y de la temperatura. Él ya casi queda solo en el mundo. Hace 10 años había varios. Él está en la teoría negacionista, ¿no? Sí, pero hoy a nivel científico ya ni se discute. Hubo un momento que había una discusión si esto era un proceso natural, cíclico, digamos, en lo que es los distintos estados en los cuales fue avanzando la Tierra, o no. Hoy queda bastante claro que es un proceso cíclico, pero que se ha acelerado de manera drástica desde la revolución industrial hasta ahora y se ha intensificado en valores nunca vistos. Y es el tema, Alejandro, perdón, el tema es que siempre hubo cambio climático, es decir, no se puede decir desde aquí en adelante. Lo que sí está claro es que, bueno, en función del cambio climático natural hay que ver hasta dónde la acción del hombre incide negativamente. Claro, eso es lo que te comentaba, que está bastante demostrado, la velocidad en la que se ha incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Por culpa del hombre. Por culpa del hombre. Claro, eso es lo que Trump niega. Exacto, pero el problema es que tener la mira para abajo, porque los va a afectar a ellos también. ¿Y es reversible? A ver, lo que se planteó en el Acuerdo de París es tratar de que no subiera más de 2 grados, que los científicos lo ponen como un umbral en el cual los cambios ya serían dramáticos y con un proceso irreversible. Hay un nivel de incertidumbre muy grande, obviamente. Imagínense la complejidad del sistema global, que vos tocás la temperatura en un lugar y te repercute en otro, te cambia el pH, eso está eliminando los corales, pero a su vez aumenta la fotosíntesis porque hay más temperatura. O sea, es todo un sistema hiper complejo que hay niveles de incertidumbre. Lo que está claro es la tendencia y las cosas que están pasando, y nos va a afectar a todos. Claro, ahora, ¿cuánto implica que nos puede perjudicar al resto que ellos renuncien a ese Acuerdo de París cuando son uno de los países que tienen mayor emisión de dióxido de carbono? Ellos y China son el 40% de la emisión global. Por suerte China... China está en el Acuerdo de París. China está. Bueno, de hecho, Trump le echa la culpa a China por esto del dióxido de carbono. Sí, lo que pasa es que ahí fue una discusión también a nivel internacional, es quién se hace cargo. Los países que no hemos sido culpables de esto, siempre hemos planteado, no puede ser que ahora vengamos y las restricciones sean las mismas para todos, cuando durante 50 años el mundo desarrollado estuvo emitiendo gases de efecto invernadero, que hoy en día son los que nos generan los problemas, no podemos ser tratados igual. En ese marco, en el famoso protocolo de Kioto, China, que entraba como países en desarrollo, no tenía obligaciones. Entonces había mucho cuestionamiento a que está bien. Es verdad, no tuviste la culpa, pero si vos no haces nada ahora, es tanto lo que emitís que termina afectando. Y eso llevó a las discusiones de París, buscar el equilibrio donde todos tenemos obligaciones y la diferencia está en el financiamiento. Y por eso impacta en 2 sentidos los Estados Unidos. Una, que ellos no se hacen responsables del financiamiento de su pasivo histórico, digamos, ¿no? de su responsabilidad histórica de lo que hicieron durante 50 o más o 100 años. Y el otro son las propias medidas internas, o sea, son las dos cosas. En lo que hace a las medidas internas no está claro, porque varios gobernadores ya han salido a decir que ellos igual van a hacer medidas. O sea, Estados Unidos es complejo, es un gobierno federal, los gobiernos estaduales tienen mucho peso, mucha incidencia, mucha regulación propia, entonces no es claro hasta dónde en términos internos se va a reflejar. Lo del financiamiento sí es preocupante, y sobre todo preocupante para países como Uruguay, que no son generadores del cambio climático, pero que sus efectos lo afectan mucho. El agro, bueno, no tengo que explicarle lo que está pasando en el norte ahora. Pasamos años donde al norte teníamos inundaciones y al sur sequía. Ni que hablar del aumento del nivel del mar sobre la zona costera. El turismo es muy importante para Uruguay. Bueno, nos quemamos más nosotros que los que veranean. Claro, pero no, sí, entonces,
es importante que no es tanta la responsabilidad, pero sí las consecuencias. Para nosotros nos pega en sectores claves de la economía, ¿no? Claro. Como es la agricultura y el turismo. Ahora, también nosotros hemos tenido nuestros problemas propios con el clima y con el medio ambiente en los últimos tiempos, ¿no? En particular lo que hace el agua y la contaminación de los ríos, de la cuenca, ha sido significativo para Uruguay. Ahí tenemos una cosa que es propia interna y en la que tenemos que también viene de afuera, aparte de esa contaminación de los ríos de Argentina y de Brasil, pero hay mucho para hacer en ese sentido. Sí, ¿no? bueno, en lo que hace a los cursos compartidos, sin duda, el río Uruguay, nosotros tenemos su tramo final, digamos, pero yo creo que es un tema regional. Si uno lo ve, la intensificación productiva, tanto a nivel industrial como agropecuario, llegó a un límite que empieza a generarnos consecuencias sobre el resto de las situaciones. Lo vemos en el agua y lo vemos en la biodiversidad. El Uruguay tiene un montón de especies que están empezando a estar en peligro de extinción. Y ahí de vuelta pasa lo mismo. Algo que yo hago acá quizás termina repercutiendo en otro lado y es tan complejo que a veces nosotros no tenemos la información suficiente. Y ese es un problema en los temas ambientales, cómo tomar decisiones sin la suficiente información, porque yo elimino un ecosistema de acá y bueno, capaz que venía un pajarito, se comía un gusanito que había ahí y después va a otro lado. La discusión de las dunas en el verano, bueno, que pareció ser muy trivial, en definitiva, es esto que estás diciendo, exacto, puede tener consecuencias quizás en algunos años. Bueno, ese es otro ejemplo de muy malas decisiones que fueron nuestras, es así que no le puedo echar de culpa a nadie. En la década del 50, 60 agarraron una regla, hicieron así, hicieron padrones arriba de dunas, humedales, y no le importó nada y hoy lo estamos pagando. El caso de Aguas Dulces es paradigmático. Sí, eliminado el sistema dunar costero, que aparte de ser un ecosistema que cumple un rol, le servía de barrera frente a las tormentas. Hoy cada vez que hay una tormenta y bueno, va a seguir perdiendo casa. Es lo que pasó en Piriápolis hace 2 años. Bueno, en Piriápolis o en la ruta 10 ahí hacia José Ignacio. Cuando haces infraestructuras en lugares inadecuados, esa ruta tenía que haber estado más arriba. Y lo mismo la rambla de Piriápolis, lo están pagando, se están perdiendo la playa, no tienen playa porque hicieron una rambla donde no se debía. Claro. Sí, entre otros temas, bueno, que decíamos también con Ole, que se va a lanzar un observatorio ambiental donde van a estar todos esos datos, ¿no? Sí. ¿Qué función va a cumplir eso? ¿Cómo bueno, dos cosas. Primero, el observatorio ambiental era una obligación legal de nuestro ministerio, hay una ley, se creó una ley que lo creaba. Y la idea es que sea algo dinámico, moderno. Nosotros teníamos la responsabilidad de hacer un informe cada 3 años del estado del ambiente. Ajá. En la dinámica de hoy, cuando haces el informe, ya no tiene nada que ver con la realidad. Ya cambió todo. Sí, claro. Entonces, el observatorio es eso, es poner de manera disponible. Nosotros ya teníamos en nuestra web los datos crudos, pero eso le sirve a los investigadores. Si yo te le doy todos los puntos de monitoreo del río Santa Lucía, con los 32 parámetros que... Entonces, la idea es generar indicadores, que la población sepa, bueno, está en verde, amarillo, rojo, algo sencillo para saber qué es lo que está pasando con el estado del ambiente. Hay indicadores de gestión, hay indicadores de agua, de cambio climático, de ambiente. O sea, es un observatorio que es de todo, de lo ambiental en su... Alejandro, ¿y las reglamentaciones están claras? ¿Las inspecciones son lo suficientemente severas para que no haya problemas? Estoy pensando lo que pasó, por ejemplo, con el curso de agua en Canelones, que terminó con los invernaderos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ahí, digamos, nos enteramos del problema cuando ya había sido un desastre, sobre todo para las 7 familias que se ven afectadas. Es decir, ¿cómo funcionan los controles en este sentido? Bueno, ahí yo creo que nosotros hemos desarrollado una batería de medidas para complementar. Primero fue aumentar la capacidad de multa, digamos, ¿no? Y ahora en la rendición de cuentas vamos a ir con algunas cosas más de tener mayor capacidad. Lo segundo es buscar la coordinación y el observatorio también es parte de eso. O sea, en ese caso actuó la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Ganadería y nosotros, cada uno desde su visión. Ganadería sacó muestras del suelo, nosotros del curso de agua, comparamos los datos. Estamos en un proceso donde ya hemos identificado, tuvimos que mandar algunos parámetros a hacer a laboratorios europeos porque eran concentraciones tan bajas para poder identificar si estaba, que ahora vinieron y efectivamente se constató. Y bueno, Ganadería está con su proceso de sanción, nosotros también. La previa, cómo hacerla, es muy difícil, porque ¿cómo hago yo para saber que un productor va a aplicar 4 veces más piclorán que lo que tenía que aplicar? Eso lo aplicó y aparte lo aplicó en un mal momento, o sea que lo asesoró mal, porque estaba lo que se llama el suelo a capacidad de campo, que es que está saturado en agua, por lo tanto, si yo le echo un producto, no lo absorbe, vino la lluvia, ¡pum!, para el arroyo. Parramó todo. Eso saberlo de antemano es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es fusilar al que lo hace para que todos me digan, no, a mí me van a fusilar. Claro, pero lo malo ya lo hizo. Ahora, hablando de saber de antemano, en el programa Rompecabezas del Espectador... Para terminar. Y lo otro es los delitos ambientales, que está en el Parlamento, que creo que es la pata que faltaba. Claro. Hay cosas que no son sanciones administrativas.
Ya cuando es una contaminación fuerte y generalizada, yo creo que hay que tomar otro tipo de herramientas. Al Uruguay le faltaba eso, lo trabajamos con la Fiscalía y creo que es un buen complemento para esto que tú Delito planteas. ambiental. Bien, la semana pasada, le decía en el programa Rompecabezas del Espectador, Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias, afirmó que no es aconsejable instalar la nueva planta de celulosa debido al aumento de cianobacterias en Río Negro y además presentó cifras y habló que se contaminó el 60% de los animales que vivieron de él y el 43% de los productores de la zona dice haber sufrido muertes de vacas y ovejas, el 43%, y dice que el río Santa Lucía está peor. No, eso, a ver, lo último es cierto, o sea, nosotros, a ver, el Ministerio trazó de hace tiempo una estrategia general que priorizó las cuencas de agua potable, Santa Lucía, Cisne y Sauce. Pero nosotros ya desde 2009 venimos monitoreando el Río Negro y en el Consejo Regional del Río Uruguay, que es de donde se ve el Río Negro, ya vienen estudiándose medidas para trabajar en el Río Negro. O sea, esto no es de ahora. Claro, pero, No, pero desde el 2009 se vienen estudiando medidas, estamos en el 2017. Desde el 2009 se viene midiendo. Claro. Nosotros tenemos que tener datos para saber a dónde apuntás. Hoy ya estamos con un nivel de conocimiento, pasó lo mismo con Santa Lucía. Se empezó en el 2005 a medir. Si no es como tirar balas al aire, si vos no sabes... No, pero estamos en un nivel de contaminación que hay lugares donde no se puede ni bañar un ser humano. Bueno, no sé, en realidad la contaminación que tenemos nosotros es en base a fósforo. Si hay fósforo, bañate tranquilo. No, después viene la cianobacteria con el Sí, fósforo. bueno, por eso, y ahí es donde se dan las No hay floraciones. lugares de los ríos donde no se puede bañar la gente en Uruguay. Si se dan floraciones puntuales, no es recomendable porque pueden ser potencialmente tóxicas. Es un problema, yo no estoy negando Sí, el problema. después las playas en verano, la las ministra lo cianobacterias. dijo, o sea, el Río Negro está contaminado. Todos los cursos del Ahora, una Uruguay nueva planta tienen niveles de UPM. fósforo alto. una nueva... Entonces, por lo último que decía, el Río Negro tiene valores bastante más bajos en promedio que el Santa Lucía. Entra ya con la cuenca de Brasil con niveles de fósforo más altos que la norma, obviamente, pero bastante más bajos que lo de Santa Lucía. El problema son los lagos. Los lagos generan condiciones para el desarrollo de las cianobacterias. Por eso es que necesitan una mirada distinta. O sea, no es que el Río Negro hoy descubramos que está en una situación catastrófica. No, en realidad los valores que tiene, incluso el indicador son de nivel amarillo, ni siquiera está de nivel rojo. Pero los lagos generan condiciones para el desarrollo de cianobacterias, como decíamos. Y sobre todo los remansos, al haber inundado y haber lo que era la entrada de las cañadas, genera lugares quietos, que donde más temperatura, más el fósforo, generan el desarrollo de eso. Y respecto a la mortandad, nosotros no tenemos evidencia de que sea por las cianobacterias. Lo que hubo es un estudio del Ministerio de Ganadería que lo atribuyó a otras causas, a una maleza que genera una mortandad. Esos son los únicos estudios concretos que yo he visto. Muy bien. Bien. Alejandro Nario, muchísimas gracias. No, Gracias por venir. Y una última cosita que me gustaría aclarar. La consigna de ONU para este día es conectando al hombre con la naturaleza. Por eso nosotros, el observatorio es una conexión, va a tener aplicaciones que la gente va a poder usar, tanto para las playas como para identificar especies que no han sido vistas. Si hay una especie que, tanto vegetal como animal, que a la persona le llame la atención, le saque la foto, va a quedar georreferenciado. La idea es que la población asuma que tiene una responsabilidad. Obviamente que quienes estamos con nivel de gobierno tenemos una responsabilidad mucho mayor, pero acá todos tenemos responsabilidad, si no la cosa no se cambia. Claro. Muy bien, muchas Porque gracias. ese productor, él tiene responsabilidad. Si él hubiera sido responsable no hubiera pasado eso. Claro, Muy bien. está claro. 30 minutos